Teleamazonas presenta 24 horas con Nilton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, confirmó que la institución ha prestado $10 millones para la realización de la consulta popular. Las preocupaciones por la falta de recursos para realizar la consulta popular terminaron. El consejero electoral José Cabrera confirmó que el Ministerio de Finanzas ya entregó 29 millones de los 40 que ofreció transferir para el proceso electoral. Esto pese a que el requerimiento del CNE fue de $60 millones. Según Cabrera, tomando en cuenta la crítica situación económica del país, ellos mismos hicieron un esfuerzo para contribuir con estas elecciones. El Consejo Electoral presta 2 millones para lo que es Cancillería y 8 millones para lo que es el convenio con las Fuerzas Armadas. ¿Han tomado ustedes $10 millones de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral? Así es la colaboración del Consejo Electoral. La Madre Teresa de Calcuta. Sí, es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento Finanzas no tiene dinero. Una vez que se apruebe la proforma presupuestaria que está en la Asamblea, se deberá devolver ese dinero y el que también prestará el Instituto Geográfico Militar, que ya empezó a imprimir las papeletas y los documentos electorales. Este proceso electoral se está organizando al fío. Prácticamente. Estamos en una situación complicada del país, somos conscientes y también hemos pedido a los proveedores colaboren. Para quienes finalmente sí habrá recursos, es para los 5 millones de ciudadanos que participaron como miembros de las juntas receptoras del voto en los 2 últimos procesos. El lunes ya puedan acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a cobrar, si asistieron a las 2 vueltas, sus $40. Mientras tanto, el cronograma electoral avanza con la notificación de los nuevos miembros de las juntas receptoras del voto, lo cual terminará el 7 de abril, día en que además arranca la campaña electoral que durará en esta ocasión 11 días. De acuerdo a lo planificado por el CNE, el 21 de abril, día del sufragio, se conocerán los primeros resultados a partir de las 20 horas. El Consejo Nacional Electoral ya habilitó puntos para que los miembros de las juntas receptoras del voto se capaciten para la consulta popular. Mientras tanto, ya están listos los contratos para la impresión de papeletas y documentos electorales. Completamente llenas es como están las salas de uno de los puntos habilitados desde este martes para que los miembros de las juntas receptoras del voto se capaciten. En total, más de 285,000 personas formarán parte de las mesas en esta consulta popular. Fue muy completa. Tal vez hay personas que piensan que ese rato te vas a informar de todo, pero tienes que conocer cuál es tu posición. Nos ayudaron a entender las diversas circunstancias en las que nosotros nos vamos a poder encontrar. Es muy necesario, aquí aprendes todo lo que debes hacer y todo lo que no está permitido también. Las capacitaciones se desarrollarán hasta el 21 de abril de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales y en otros puntos fijos. En la capital existen 4 que son Unión de Cooperativas de Taxi de Pichincha, la sede de la cooperativa Qatar Tarqui, el edificio Arcotel y la Facultad de Administración de la Universidad Central. Nosotros tenemos que capacitar a 48.937 miembros de juntas receptoras del voto, de los cuales hasta la fecha tenemos capacitados a 188. Básicamente es un taller teórico y práctico. En caso de que los miembros de las juntas no asistan a la capacitación obligatoria, serán sancionados con una multa del 10% de un salario básico unificado. Si no acuden a la mesa, la sanción se eleva al 15%, y si el día de las votaciones abandonan la junta sin justificación, la multa es de 11 a 20 salarios básicos. Por favor, hacemos un llamado a capacitarse, no lleva mucho tiempo y es en beneficio de todo el país. Mientras tanto, el CNE avanza también en los convenios con el Instituto Geográfico Militar para cumplir con la impresión de papeletas. Yo considero que en estos días, tal vez hasta el jueves o viernes, ya poder empezar con la impresión. La primera entrega posiblemente se podría hacer desde el 28 de marzo, que sería a las circunscripciones especiales del exterior, y posteriormente desde el 8 de abril empezaríamos con las provincias del oriente. Hasta el momento se han entregado aproximadamente $2 millones para cumplir con este proceso. El gobierno emitirá en los próximos días el decreto ejecutivo que elevará el IVA al 15% y ante eso las compañías alistan sus sistemas tecnológicos de facturación. Además, para evitar la evasión tributaria, el SRI firmó un acuerdo de unidad con varias instituciones de control.
que desde ya las compañías deben adaptar sus sistemas tecnológicos a las nuevas tarifas, ratificó la mañana de este jueves el director general del SRI, Damián Larco. Y es que desde el 1 de abril el IVA incrementa del 12 al 15% y el ISD del 3.5 al 5%. Para este 2024 se tiene previsto una recaudación de más de $1.000 millones por concepto IVA y al menos $300 millones por el aumento del impuesto a la salida de divisas. De acuerdo al Arco, el incremento de estas tarifas no desacelerará el consumo en el país. ¿Qué es lo que realmente afecta el consumo? No es la crisis de inseguridad, que las personas no pueden ir a los conciertos, a los partidos de fútbol. Entre tanto, las empresas grandes y medianas que reportaron utilidades en 2022 también tendrán que pagar un nuevo impuesto en marzo de este y el próximo año. Se trata de la contribución temporal de seguridad. Es el 3.25% de la utilidad grabada de las sociedades. Espera recaudar cerca de $325 millones. Con el tema de utilidades y de bancos. Los bancos es aparte, los bancos pueden pagar hasta mayo y es en base a las utilidades del año 2023 y allí esperamos recaudar cerca de $200 millones. Y para evitar la evasión tributaria, el Servicio de Rentas Internas junto al SENAE, la UAFE, el Ministerio de Gobierno e Interior han firmado un acuerdo de unidad. Al momento, la evasión tributaria en personas naturales asciende a $1.000 millones y $2.000 millones en sociedades. Buscamos con nuestros planes de control acortar esta brecha. Respecto a la devolución del IVA a los grupos prioritarios, desde el SRI se asegura que están al día solo hasta diciembre. Se deben 3 meses y el monto de la deuda asciende a los $80 millones. El representante del SRI adelantó que se trabaja en un acuerdo de pagos con el Ministerio de Finanzas. Por un presunto delito de acción pública, la Fiscalía dispuso el inicio de una investigación al periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscan. Su estrecha relación y comprometedoras conversaciones con Leandro Norero provocaron que Fiscalía presuma la existencia de un ilícito. La información que se desprende de las conversaciones entre el periodista Anderson Boscan y el narcotraficante Leandro Norero a mediados del 2022 son para Fiscalía argumento suficiente para iniciar una investigación. Esto se desprende del caso Metástasis y se anuncia como un nuevo proceso por un presunto caso de delincuencia organizada. Bajo este argumento, la Fiscalía ha dispuesto que se investigue al señor Anderson Boscan Pico respecto de los hechos descritos en las fojas en las que se encuentra materializada la conversación de la aplicación Trima entre el propietario del dispositivo, Leandro Norero, y el código del ciudadano Anderson Boscan. Nada que no se haya dicho antes y esto tiene relación con Boscan y su innegable amistad con el narcotraficante Leandro Norero. Los chats de esta referencia son extensos y se registran desde el 2021 y van más allá de lo periodístico. A Boscan le preocupa la situación legal de Norero el 25 de julio del 2022 y le pregunta: ¿cómo va tu caso? Me cuentan que avanza bien. Sí, ñaño, gracias a Dios muy bien. En cualquier momento, buenas nuevas. Boscan le responde: me alegra mucho, tenemos que tomarnos un café cuando salgas para que me cuentes la novela. Una semana después, el periodista nuevamente saca a colación el tema de los juicios del narco, quien le responde desde la cárcel. Boscan le dice: ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay 2 errores que tu defensa debería ver y que te están sacando la plata. ¿Cuál? Mis abogados. Esos locos lo hacen por la camiseta. Hasta ahora nada de plata, ñaño. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una. O si te pongo a mi abogado que le expliques, ñañón bacán. Boscan le cuenta que se trata de una abogada muy influyente y cercana, dice, a tu pana Rafa. En el intercambio de mensajes y tras el allanamiento ejecutado en la casa de Leandro Norero, el narcotraficante envía unas imágenes a Boscan y le pide difusión. Norero le dice: son unas ratas. Hasta los juguetes de mi hija se llevaron. Ya encargué, hermano. Belleza, mi hermano. Y sí, las imágenes inmediatamente se colgaron en el medio digital. ¿Con qué autorización? Disculpe. ¿Qué bienes se van llevando? ¿Con qué autorización? Que se encuentran sacando bienes de... Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso.
Y se meten incluso en la coyuntura política y el periodista adelanta lo que diría en la comparecencia del 19 de agosto prevista en el legislativo. Entonces le cuenta: yo hoy voy a la asamblea por aduana. Voy a decir que si tú y Jordán controlan las aduanas, como dice el gobierno, es porque un funcionario se las tuvo que dar, ni que ustedes fueran ministros. En otra parte de las conversaciones, alias el patrón Norero, le cuenta a Boscan que un día tenía todo para escaparse, pues había tiempo. A lo que el periodista le pregunta: ¿por qué no te fuiste? Porque como te dije desde un principio, no tengo nada que esconder. Valiente, le dice Boscan. No obstante, ambos se plantearon concretar sus proyectos y Norero le decía: quiero hacer un libro para que me ayudes. Ñaño, ya las cosas se están dando de la mejor manera. Solo esa fiscal Lidia Sarabia es una puerca, Ñaño. Imagínate que quiere vincular a mi mamá, una señora de 65 años. Y con apertura Boscan le responde a la propuesta del libro: dale, con gusto, estoy terminando mi primer libro, te lo paso cuando publique. Diálogo que se vuelve constante hasta el 1 de octubre del 2022. 2 días después, Leandro Norero muere asesinado en medio de una de las masacres ocurridas en la cárcel de La Tacunga. En nuestro espacio de entrevistas, Boscan había reconocido como un error esta relación. Yo no creo que uno puede cometer errores sin que haya consecuencias. Yo tengo que pensar cuál es la consecuencia de esto que yo considero un error. Pero ya con el anuncio de Fiscalía en su respuesta en X, dice que: celebro que Fiscalía investigue, lejos de Metástasis y sus delitos asociados al crimen organizado, las 34 páginas de chats que me pertenecen en un expediente de 50.000. Por supuesto, dice Boscan, ya he rendido y seguiré rindiendo explicaciones. Se trata de un caso más que se desprende de Metástasis, un nuevo eje en las investigaciones de Fiscalía. Mientras trabajaba como funcionaria de la Judicatura, Mayra Salazar no solo se daba tiempo para colaborar en campañas electorales, sino que también fungió de intermediaria entre clientes y damas de compañía vinculadas a la televisión. Otra vez una conversación revela las gestiones que cumplía Mayra Salazar en favor de amigos, mientras formaba parte de la Corte Provincial del Guayas. Una de ellas, extraída de su celular, muestra que Salazar llegó a intermediar entre clientes y damas de compañía, vinculadas, según se evidencia en las conversaciones, a la televisión. Octubre de 2023, Salazar conversa por WhatsApp con el usuario Catherine, pues había un interesado. Hola, nena. Consulta, ¿tienes alguna chica de TV? Hola, amor. Actualmente, déjame pregunto, porque ahora como están hechas las dignas. Sí, creo que todas andan así. ¿Qué AAA tiene ahorita? Ya te mando, bebé. Yapi. Catherine le comparte una lista de fotografías donde se puede observar a al menos una decena de mujeres. Poca ropa, mucha piel. Un verdadero catálogo a consideración del cliente. Salazar envía las fotografías y su amigo muestra interés por un par de ellas. Pide enviar otras fotos, quiere ver más. Se consultan precios. ¿Esas en cuánto, mi vida? Sorry que recién te responda, que estaba en un evento. Mi amor, 700. Son top. Y bla, 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 reina. Ya le digo a mi amigo. El amigo no es identificado en las conversaciones reveladas por Fiscalía sobre quien, en funciones en la Corte Provincial del Guayas, literalmente cumplía encargos de todo tipo. Y también, presentándose como presidenta de una fundación, Mayra Salazar buscó recibir bienes inmuebles en comodato y a la par ingresar a la lista de las aduanas para recibir donaciones. Otras conversaciones muestran las gestiones que Salazar realizaba en favor de terceros. En escena, otro amigo de la entonces funcionaria de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, quien conversa con un usuario identificado como Cristian. Esta vez el objetivo era intervenir el servidor de un medio de comunicación digital. Amor, ¿le dijo algo el hacker? ¿Qué necesita hacer para explicarle bien? Necesito que vulnere el servidor del medio de comunicación Plan B y elimine una noticia. Para que cuando digiten el nombre del amigo no salga nada, es un solo link. Pásame el link de la noticia. ¿En qué fecha salió esa noticia? Diciembre 2022. Salazar le comparte a Cristian este link, vinculado con esta publicación del medio digital Plan B, donde se comparte el texto del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el caso León de Troya. Publicación incómoda para alguien a quien no se identifica, pero al que Salazar buscaba ayudar. En otra conversación vuelve a la escena la Fundación Renova,
ya mencionada en los chats del caso Metástasis, cuando Norero y Salazar conversaban sobre el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría, pues ahí la fundación de la que Salazar es presidenta realizaba labores sociales. En las conversaciones del caso Purga se revela que Salazar buscaba recibir bienes inmuebles en comodato, en Guayaquil y Durán. Pero no solo eso, sino que logró ingresar a la lista de organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones de parte del Servicio de Aduanas. Salazar conversa con el usuario Eric. Dígame. Necesito su mega ayuda. Soy presidenta de Fundación Renova. Hace poco ingresé un escrito solicitando que nos considere en las donaciones del SENAE, que realiza a diferentes ONG. Me contestaron mediante oficio que me debo registrar y enviar la resolución ministerial en donde nos dan vida jurídica. Me registré en el sistema y desde ese día hasta hoy sale que no contamos con aprobación. Mil gracias. Para que le dé atención. Sin saber, Dios lo puso en mi camino. Ese es el número del trámite. Eric prometía presionar y la gestión surtió efecto. Doctor, mil gracias. Ya me aprobaron el usuario. Ahora solo a esperar que esté algo disponible para solicitarlo. Qué bueno, me alegro que haya podido cerrar su trámite. Fiscalía identifica a Eric, quien ayudó a Salazar en este caso, como hijo de un juez de la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas. Y en la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar realizó diferimientos de audiencias a figuras de la farándula que a cambio prometían animar fiestas. Mientras que en Guayas la Judicatura reportó que en el 2023 el número de diferimientos se duplicó y el de audiencias fallidas superó el 3%. En menos de 8 años, el sistema judicial del país pasó de tener en el 2017 un 3% de audiencias fallidas en el ámbito penal a alcanzar el 5% en el 2023. Una evidencia clara de un deterioro de la justicia que se ha valido de ausencias de abogados, recusaciones y ausencia de jueces. Lo hemos visto a propósito del caso de corrupción purga que en este momento se ventila en la justicia. El juez termine excusándose porque tiene una reunión oficial. Y lo cierto es que justicia que tarda no es justicia. Como también se podría decir que los jueces no son los únicos que han intervenido en este tipo de prácticas, pues los dedos también tendrían que apuntar hacia los fiscales, asegura el abogado Robert Friend, exdirector disciplinario del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en aquellos delitos flagrantes que era importantísima la acusación del fiscal y no comparecían. Entre esos ya hay fiscales que han sido destituidos, pero lamentablemente han sido reincorporados y siguen actuando en la Fiscalía Provincial del Guayas. Por lo que no es coincidencia que esta misma entidad se encuentre como epicentro de investigaciones por casos de corrupción en el sistema judicial. Las frías cifras confirman que el mal manejo de la justicia ha también provocado que se duplique los diferimientos de audiencia. En el 2023, de las 83.000 audiencias convocadas, más de 8.000 fueron diferidas. Esto a diferencia del 2017, en el cual el número de audiencias diferidas fue de 4.860. Ejemplo de estas prácticas sobran en los chats de la Fiscalía, pero hay uno en particular que es reciente, en el cual se expone a Mayra Salazar, quien ayuda a su amigo de la farándula Mauricio Altamirano, con la venia de Fabiola Gallardo. Veo que Dieter sigue jugando y han apelado, y que ahora le han metido a Silvana en la colada. ¿En qué sala de la Corte del Guayas estaba la apelación de su caso para yo hablar? Altamirano responde con una fotografía de un documento judicial y los nombres completos de Enrique Torres, abogado de Dieter Hoffmann, quien lo denunciaba por supuesto perjurio. Las conversaciones continuaron y el 2 de octubre se fijó la audiencia de apelación. Como coincidencia, recayó en el tribunal conformada por Henry Taylor, Guillermo Valareso y Johan Marfetán. Es mi tribunal, ja, 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 ja. Ya quédate tranquilo, yo me encargo. Gracias a Dios, te tocó algo bueno. En otra conversación del 4 de diciembre, Altamirano le escribe nuevamente a Salazar. Ñaña, el 6 es la audiencia de apelación. Porfa, pilas, porfa. Les animo todas las fiestas. Finalmente, tras varios diferimientos por ausencias justificadas de Fabiola Gallardo, la audiencia se reinstaló el 16 de febrero de 2024, día en el que ratificaron la inocencia de Mauricio Altamirano. Invitarlos al taller que les estará brindando. Y los jueces procesados en el caso Purga pertenecen al banco de elegibles que quedó de la administración de Gustavo Yalc. Es presidente de la Judicatura. Según expertos, la falta de evaluaciones a los magistrados no permite depurar el sistema de justicia.
Que las arañas de la corrupción han llegado hasta lo más profundo del sistema de justicia es un hecho que se evidencia con casos como Metástasis y Purga, en los que jueces están investigados. Pero en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reveló una situación que también preocupa. Los hoy procesados fueron designados de un banco de elegibles que quedó tras el concurso impulsado en la administración de Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura en la época correísta. Todos los jueces que están en funciones a partir del 2018 y algunos mucho antes, responden a los concursos llevados adelante por la administración del doctor Yalc. Recordará el juez de Manglar Alto, el juez de Manabí, juez de Yahuachi, jueces de Santo Domingo. De ese banco de elegibles todos hemos hecho uso. El gran problema es que nosotros no podemos saber si esas personas tienen una calidad ética. Y si bien todos fueron nombrados también en las administraciones de María del Carmen Maldonado y Wilman Terán, Murillo defiende que en la suya al menos sí se tomaron algunas acciones. Se ha hecho el proceso de selección de jueces de Corte Nacional en el año 2020, nadie superó el 80 sobre 100 mínimo. En el año 2022 se hizo el proceso de selección para jueces anticorrupción. Sin embargo, en los últimos 5 años tampoco se han evaluado ni a jueces, ni a fiscales, ni a notarios. La negligencia e ineptitud ha sido la causa fundamental. No se ha podido dotar del servicio judicial necesario. Álvaro Román anunció que se iniciarán sumarios administrativos para destituir a los jueces de Guayas que están investigados en el caso Purga. Pero Murillo advierte que esta no es la única provincia en la que campea la impunidad. En el año 2023 se detectó alrededor de 18 casos en los que los directores provinciales de Guayas, de El Oro, de Manabí y me parece que de Los Ríos, por su cuenta y riesgo, archivaron expedientes sin tener competencia y dejaron en la impunidad presuntas infracciones gravísimas. La Judicatura además pidió a la Contraloría que investigue los patrimonios de los jueces del Guayas y está ejecutando una auditoría de gestión de esa Corte de Justicia. Seguimos. El quinto proyecto de ley económico urgente del gobierno pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Las bancadas proponen que esta ley fije para todos los feriados un IVA del 8% y que no se baje a cero el ISD para las aerolíneas. Atraer al turista internacional, reactivar el sector y abrir plazas de trabajo son los 3 objetivos del proyecto de ley de turismo y fomento del empleo que fue tratado en primer debate este jueves en la Asamblea. Se trata del quinto proyecto de ley urgente enviado por el presidente Daniel Noboa al Legislativo. Se ha incluido una reforma importante para alivio financiero al sector agrícola, que habla sobre la reestructuración de los créditos a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, que incluya ahora sí un periodo de gracia de al menos 12 meses que les permita desarrollar su cosecha, que les permita poder recaudar dinero. Fue un espacio para hacer propuestas. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, dice que esta ley debería establecer un IVA fijo para que rija en todos los feriados. Vamos a plantear la discrecionalidad del presidente de la República de poner el IVA al 8% en feriados, que creemos que también puede ser un incentivo importante para el sector, para que el país se vuelva más atractivo. Desde la Revolución Ciudadana además hubo cuestionamientos a lo que se plantea para el transporte turístico y el manejo de las áreas reservadas en el país. No estamos de acuerdo en que en las áreas protegidas se haga cualquier tipo de turismo, sobre todo las grandes empresas. Pedimos que se segmente y se diga que las áreas protegidas únicamente se impulse y se dé cabida al turismo comunitario. Este proyecto de ley propone la reducción de impuestos para los promotores de eventos, con el objetivo de incentivar la llegada de artistas internacionales al Ecuador, pero hay que poner límites, dicen desde los independientes. Atraigamos lo de afuera, pero también protegiendo lo nuestro, y hay que garantizar que también reciban esos pagos respectivos. La norma habla de un presupuesto para la promoción turística y la marca país, agiliza los procesos de contratación pública para este sector y también todos los operadores podrán acceder al refinanciamiento de sus deudas pendientes y valores atrasados de sus trabajadores con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, confirmó que buscan la entrega del expresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador y quien además busca asilo político en ese país. Escuchemos.
Siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite para asilo, fui a consultar con la Cancillería qué posibilidades concretas habría de abrir ese diálogo con el espacio mexicano y ver si tenían alguna disposición ellos para la entrega del señor Glass. Lo que sabemos es que está dentro de la Embajada de México y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Nosotros somos respetuosos de los procesos legales, se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes si conceden o no el asilo diplomático. Eso es totalmente ajeno a la labor del ministerio como tal. Las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo fueron allanadas. El operativo sería producto de una investigación por presunta delincuencia organizada. Las intervenciones iniciaron la mañana de este jueves. La Fiscalía General del Estado, junto con miembros de la Policía Nacional, allanaron las oficinas del edificio matriz de la Agencia Nacional de Tránsito, ubicado en la avenida Mariscal Sucre y José Sánchez, al norte de la capital. En redes sociales incluso circularon estas imágenes, donde se observa que los uniformados están al interior de la entidad y se encuentran con los funcionarios, pues el operativo ocurrió en medio de la jornada laboral. Se dio a conocer también que similar intervención ocurrió en las instalaciones de la ANT de Santo Domingo. Según lo informado por la Policía Nacional, fueron en total 11 allanamientos que dejaron 9 ciudadanos detenidos, entre ellos 6 funcionarios públicos quienes se dedicaban presuntamente a realizar cobros indebidos utilizando su cargo y función para agilitar trámites documentales de manera fraudulenta al interior de la institución pública, llegando a obtener un lucro ilícito de aproximadamente $2.000. Desde la Fiscalía General del Estado aclararon que esta intervención es el resultado de una investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por presunta delincuencia organizada. Funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito en la capital emitieron una rueda de prensa en la que no precisaron mayor información, pero reconocieron que se han registrado aparentes irregularidades al interior de la entidad. Una denuncia que abarca problemas, irregularidades de corrupción a nivel nacional. Estos específicamente en temas de obtención de licencias profesionales y no profesionales de una manera fraudulenta, es que están involucrados presuntamente personas internas del NT. No obstante, según las autoridades, la operación de los agentes investigativos se habría centrado en el Departamento de Tecnologías de aquí, de la Agencia Nacional de Tránsito. Es ahí donde se habrían hallado aparentes irregularidades en torno al manejo de sistemas informáticos. Todas las personas detenidas serían de la provincia de Santo Domingo y se conoció que serán trasladadas a la capital para ser sometidas a la respectiva audiencia. Un helicóptero militar recibió 9 impactos de bala durante una intervención que se realizó en el sector El Derrumbe, en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Así lo informaron las Fuerzas Armadas. El ataque se registró durante un sobrevuelo de reconocimiento de una zona en donde se identificó un laboratorio de procesamiento de droga. La aeronave recibió los impactos en su fuselaje sin comprometer la vida de la tripulación y su funcionamiento, según lo manifestó la institución. Y aproximadamente $500,000 se llevaron los delincuentes que asaltaron dentro de las instalaciones de CENEL en el norte de Guayaquil. Un delincuente murió y un guardia resultó herido. Se llevaron la plata, se llevó la plata. La mañana de este jueves, agentes policiales atraparon en el cantón Durán a uno de los implicados del atraco. Además, encontraron otro de los vehículos que participó del robo de los casi $500,000 que el peligroso grupo delictivo se llevó del interior de la Corporación Nacional de Electricidad ubicada en la Garzota Norte de Guayaquil. Momentos en que el efectivo era trasladado de la caja al blindado. A lo que ingresan, justo ese momento llega el blindado también. Ellos ya sabían lo que llegaba el blindado. Iban a coger ese bolso precisamente para llevar las recaudaciones. Son 3 que ingresan. Someten al guardia y se ve que sale. ¿De dónde salió la información? ¿Somos brujos? Claro. Ya, correcto. Que la información salió, hay que ver. Claro, es obvio. Cámaras de seguridad analizadas por la policía señalan que los integrantes de la banda llegaron disfrazados de ejecutivos. También que las imágenes confirman que entre delincuentes se dispararon, dejando como resultado un asesinado. El guardia le dispara a uno de los delincuentes, pero este herido se ofusca y lo dispara al delincuente y lo deja muerto ahí. Se dispararon entre delincuentes. Así fue. El vehículo en el que se trasladaba la agrupación delictiva fue abandonado a pocas cuadras de la escena del crimen. Jugaron en 2 vehículos
y cruzaron lo que es por la puente de la Unidad Nacional, se trasladaron hasta la ciudad de Durán. Para este atraco habrían participado más de 10 sujetos que se movilizaban en motos, carros y también los que perfilaban las instalaciones de CENEL a pie. Seguimos. El acuerdo comercial con China entrará en vigor el 1 de mayo, así lo aseguró la ministra de Producción, Sonsoles García. Con el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, el 99,6% de las exportaciones ecuatorianas a China tendrán acceso preferente con una desgravación arancelaria inmediata o gradual. China es el segundo mercado de las exportaciones de Ecuador y el primero de los productos no petroleros. En 2023, el valor de las exportaciones ecuatorianas a China alcanzó $5.600 millones según el Banco Central. Seguimos. Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad silenciosa que afecta en Ecuador a 1 de cada 10 mujeres y provoca daños en el aparato reproductor. María Mercedes Pesantes nos cuenta más. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, primero hay que entender qué es la endometriosis. Se trata de una enfermedad en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece, pero fuera de este, afectando a los ovarios, trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. ¿Qué ocasiona esto? Un intenso dolor tanto en la pelvis, también ocasiona sangrados, inflamación, además que dificulta que la mujer consiga un embarazo, siendo la probabilidad para lograrlo de entre el 2% y el 10%. En Ecuador, 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis y según el Ministerio de Salud Pública, el año pasado se dieron cerca de 4.000 atenciones por la enfermedad y en lo que va del 2024 son ya cerca de 400. De edades entre los 14 años hasta los 70 años. Pero escuche bien, la endometriosis no es mortal y sí hay tratamientos para aliviar los síntomas que se presentan y para controlar también el crecimiento del tejido endometrial, como la terapia hormonal, medicamentos para el dolor, cirugía para preservar el útero y los ovarios e incluso se pueden someter a tratamientos de fertilidad. Y en el Día Mundial de la Endometriosis, los profesionales de la salud otorgan toda esta información a las mujeres para que si presentan síntomas, acudan a una atención temprana para mejorar todos los síntomas de la enfermedad. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes.